Gracias. Vamos a comenzar una dimensión de santuario celestial. Y yo le estaba diciendo al Señor, Señor, yo no entiendo esto. Daniel no lo entendía. Hace más de 2000 años, casi 3000 años que Daniel escribió esto. Y él quedó confundido. Lo escribió en un idioma muy diferente al español, en hebreo, en una cultura diferente a la nuestra. Un tema profundo, pero importante. Por lo tanto, con la idea de transmitir un pensamiento más claro de lo que el texto dice, me van a permitir usar algunas palabras en hebreo para clarificar lo que queremos decir. Y hoy simplemente es una introducción general al tema del santuario celestial. Cristo en el santuario. Daniel 8, y posiblemente sería bueno que ustedes mantengan su Biblia abierta en Daniel 8. Y él comienza diciendo, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo Daniel tuve una visión, después de aquella que había tenido antes, aproximadamente en el año 550, tuve esta visión. Miraba yo la visión. Vamos a decir el significado de lo que Daniel está diciendo. Y es importante, hermanos. Daniel dice, yo tuve una visión. En hebreo, Daniel estuvo diciendo, yo tuve una jazón. Jazón. Y esa palabra es importante porque ayuda a entender más adelante lo que Daniel vio. Tuvo una visión hebreo jazón. Y él dice, Daniel allí, miraba yo la visión y en ella estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. En la visión, pues, me veía junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré y había un carnero. Noten, Daniel dice que él vio un carnero. Y luego describe a este carnero que tenía 2 cuernos. La palabra cuernos en la Biblia está hablando de poder o reino. ¿Está bien? El cuerno significa ¿qué cosa? Poder o reino, un rey poderoso. Y la Biblia está usando metáfora, símbolo que el pueblo de Daniel entendía. Quizás nosotros no entendemos, pero Daniel lo entendía, los judíos entendían lo que él estaba hablando.
Y dice que tenía el carnero, tenía 2 cuernos. Y había uno que era más alto que el otro. Si ustedes van al versículo 20, le va a decir allí que el carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. ¿Está bien? ¿Qué es el carnero? Los reyes. ¿Por qué tenía uno más alto que el otro? Porque en el año 550, el rey de Persia, Ciro, fue y atacó a los medos y venció al rey Astiages y unió a los medos juntamente con los persas y formó el imperio Medo-Persia, como se conoce en la historia, que comenzó en el 539 y concluyó en el año 331 antes de Cristo. ¿Está bien? Así que el primer símbolo, la visión, es Medo-Persia, que fue un reino que ayudó, fue una bendición para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia y Ciro abrió la puerta, dio un decreto y después otros reyes como Artajerjes dio un decreto para que el pueblo de Dios volviera y se estableciera en Jerusalén. Pero también habla Daniel que vio otro símbolo, un macho cabrío, como ustedes lo ven allí. Y ese macho cabrío tenía un cuerno imponente y vino con furia. Daniel lo presenta como si estuviera volando y llegó al carnero y le golpeó y lo venció. Y ese es un reino. ¿Qué reino es ese? Noten el versículo 8, el capítulo 8, el versículo 22. Perdón, el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero. ¿Quién es el macho cabrío? Es Grecia. Grecia comenzó a gobernar en el año 331 y concluyó en el año 168 antes de Cristo. Y ese cuerno imponente, ¿quién dice que es el cuerno imponente? El primer rey. ¿Y quién fue el primer rey? ¿Quién? Alejandro Magno, hombre imponente, Alejandro Magno. Tremendo, tremenda velocidad, conquistó el mundo. Ahora dice, noten como dice la profecía. Aquí dice el capítulo 8, después que destruyó al carnero, dice, a propósito, ¿qué es un carnero? ¿Saben ustedes qué es un carnero en el mundo natural? Sí, un animal, por supuesto. Pero ¿qué tipo de animal es un carnero? ¿Ah? No. ¿Quién sabe? Es un ovejo, el macho de la oveja. Ahora sí, está bien. Ahora, el macho cabrío es un chivo. Ahora noten lo que dice.
Noten lo que dice aquí. El macho cabrío creció en gran manera. Versículo 8, 8. Pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Noten que la profecía dice que el cuerno notable fue quebrado, se quebró. Oh, Alejandro murió en plena juventud en el año 323 y no tenía nadie que tomara el lugar de su reino. No tuvo un hijo. Entonces dice la profecía que en su lugar salieron ¿cuántos cuernos? 4 cuernos, hermanos. Noten. Y esos 4 cuernos se expandieron, se dividieron el reino. 4 de sus generales comenzaron una lucha y dividieron finalmente el reino de Alejandro el Grande, Grecia. Lo dividieron. Ellos fueron lo más importante fue Ptolomeo y Seleuco. Ustedes ven esa parte púrpura, la parte hacia abajo, hacia el sur, es Egipto. Y ahí al final está Israel. Y la parte más anaranjada es Siria. En la parte sur estaba Ptolomeo. Y en la parte anaranjada estaba Seleuco. Y ellos, aunque hicieron la división, comenzaron a pelear. Y finalmente, Seleuco le arrebató a Palestina a los Ptolomeos. Le arrebató, entonces el problema para Israel todo cambió, porque surgió un rey llamado Antíoco Epífanes, y ese hombre era malo. Ese hombre odiaba la religión judía, odiaba a Moisés, aunque Moisés estaba muerto. Y él comenzó una persecución en contra de los judíos. Y él estaba decidido a destruir la religión judía. Miles de judíos perdieron la vida. Y no solamente eso, él fue al templo en el año 167 antes de Cristo. ¿Y qué hizo? Sacrificó un cerdo en el altar del templo de Dios. Y contaminó físicamente el templo. Y así él siguió la persecución, y como les dije, miles y miles de judíos perdieron la vida porque ellos eran fieles a Dios. Y surgió lo que ustedes posiblemente han escuchado en la historia, la revolución macabea, con el sacerdote Matatías y sus 7 hijos. Y ellos comenzaron a luchar la batalla del Señor. Y finalmente, en el año 164 antes de Cristo, ellos vencieron a los griegos y pudieron dedicar el templo
judíos nuevamente. Y todavía los judíos celebran esa fiesta. Hay una celebración, ¿cómo se llama? La Hanukkah. Todavía celebran la fiesta de las luces, hermanos. Ahora le menciono esto, porque hay una interpretación llamada preterismos. O sea, lo que sabe en español, pretérito significa ¿qué cosa? Algo, una acción en el pasado. Y hay estas personas interpretan y dicen que lo que Daniel 8:14 dice son los 2300 tardes de mañana significan sacrificios. Daniel 8:14. Sacrificio, negados y persecución judía. Lo cual es una completa aberración de lo que Daniel dice. Para ellos, luego, ustedes van a ver más adelante, hay un pequeño cuerno. Y ellos dicen que el pequeño cuerno fue Antíoco Epífanes. Por supuesto, no tengo el tiempo para darle cada detalle. La próxima vez vamos a hablar un poco más de esto, pero noten, vamos ahora a pasar a otra dimensión. 8, Daniel 8, 8 y 9. Y noten lo que dice aquí. El macho cabrío, que ya sabemos es el reino de Grecia, creció en gran manera. Pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos, que ya hablamos de ellos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora noten lo siguiente. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿De dónde salió uno, el chiquito? ¿Ah? Ya, pero dice de uno de ellos. De uno de ellos. Sale un cuerno pequeño, se le llama allí, de uno de ellos. Ahora bien, noten lo siguiente, hermanos. La teoría preterista dice que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes porque salió de uno de los cuernos. Pero noten en el contexto hebreo lo que realmente está diciendo, de uno de ellos. Aquí yo le puse lo que es nombres y pronombres con su género. Ustedes saben que si yo digo que Juan es de Ecuador, de Colombia, ¿no es cierto? Y yo le digo que él no está aquí, o él está aquí, ¿quién es él? Juan. Ahora, si yo digo ella, hay un problema. Claudia se va a poner brava. O sea que el pronombre, el nombre y el pronombre están en armonía en cuanto a géneros. Ok, mire lo que sucede cuando lo que Daniel escribió. Cuando él dijo cuernos, esa palabra cuerno está ¿en qué género? Femenino. Cuando él dijo vientos, ¿en qué género está? Vientos, ¿en qué género está? Femenino. Cielos, la palabra cielos está en plural en hebreo. En español está en singular, pero en hebreo está en plural. Cielo, ¿en qué género está? En masculino. Uno es femenino y ellos
masculino, ¿no es cierto? Ahora, pregunta a ustedes, miren bien, el pronombre ellos, ¿de dónde sale? ¿Cuál es el nombre del pronombre ellos? Miren allá, ¿cómo? Ahora, si ellos es masculino y cuerno es femenino, no puede salir, no puede significar cuernos. Pregunto, el pronombre ellos, ¿de dónde procede? ¿De qué nombre procede? ¿De dónde? Los cielos. ¿Por qué? Porque cielos es masculino, ellos es masculino. Por lo tanto, cuando dice de uno de ellos, está hablando que el cuerno pequeño salió de uno de los cielos. ¿Está bien? ¿Estamos aquí? ¿Hay confusión? ¿Está bien? O sea, salió de uno de los cielos. Noten, de uno de los cielos, ellos, salió el cuerno pequeño que creció mucho. Comenzó el cuerno pequeño, comenzó a crecer. ¿Qué tipo de crecimiento? Hacia el sur y el oriente y a la tierra gloriosa, que en hebreo significa el norte, norte, norte. Ahora noten lo siguiente, si el cuerno pequeño creció hacia el sur, creció hacia el norte y creció hacia el este, ¿de dónde salió? No, ¿de dónde se originó? Si comenzó a crecer al sur, al norte y al este, ¿dónde se originó el cuerno pequeño? El oeste. Se originó en el oeste y en el contexto bíblico el oeste queda en Roma. ¿Se notan? Notan, aquí la palabra hebrea para crecer es yasa. Yasa, que significa un movimiento hacia adelante, un crecimiento horizontal. Se mueve hacia adelante, se movió hacia el sur, se movió hacia el norte, se movió hacia el este, desde el oeste. O sea, el cuerno pequeño alcanzó el poder político, dominó a todas esas naciones, lo que era Europa antes o después. Cada una de esas naciones quedaron bajo el dominio de la supremacía papal. Desde Roma, poder político, el cuerno. ¿Qué significa el cuerno? Poder, dominio, poder. ¿Está bien? Ahora noten lo siguiente. Noten cómo dice los versículos 10 en adelante. Es interesante. Noten que la dirección del cuerno cambia. Y dice aquí, creció hasta llegar ¿a dónde? Al ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Y note que más hace, y poder fue quitado
el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra a causa de la prevaricación. Le fue entregada al ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Wow. Ahora noten en la foto, es un cuerno de verdad. Me costó mucho buscarlo. Ahora bien, se endereza hacia arriba. El otro era un cuerno de verdad, pero estaba así. Este se endereza hacia arriba, en forma vertical. Lo primero que hace aquí, noten lo siguiente. El término engrandecer, en el versículo 9, Eyasa, que se mueve hacia adelante. Ahora es Gadal. Gadal. De Migdal. Y significa, de hecho, esa fue la palabra que se usó en Génesis 11 para hablar de la torre de Babel. Indica un crecimiento vertical hacia arriba, se mueve hacia arriba. El cuerno se mueve hacia arriba verticalmente, engrandecimiento en forma vertical. Lo que ahora el cuerno pequeño busca el dominio espiritual religioso. Primero tiene dominio político, ahora tiene dominio espiritual religioso. Esto es importante, hermanos. Ahora noten lo siguiente. Creció hasta llegar al ejército del cielo. En la Biblia el ejército del Señor es su pueblo. El ejército es el pueblo de Dios. Lo que significa que este cuerno pequeño, la supremacía papal, iba a afectar al pueblo de Dios. Durante la Edad Media, los fieles fueron perseguidos, fueron asesinados. Millones de cristianos perdieron la vida por ser fieles al Evangelio. El pueblo de Dios fue perseguido. También dice aquí, se engrandeció contra el príncipe del ejército. Ese príncipe es el Mesías, sacerdote. Es el Mesías príncipe. Es Miguel, el gran príncipe. El Señor, el gran yo soy. Y ese príncipe, Cristo Jesús, se engrandeció, hermanos, contra Cristo, nuestro Señor. Ahora noten esto, hermanos. Y esto no lo estoy inventando. Esto está en la historia, tomado de un libro católico. Noten, solo el Papa merece ser llamado como Santísimo. Porque únicamente Él es vicario de Cristo. Vicario de Cristo significa tomar el lugar de Cristo. Y aún más dice, manantial, fuente y plenitud de toda santidad, es igualmente el monarca divino. Wow, monarca divino, emperador supremo, rey de reyes. De ahí que el Papa lleva una corona triple, como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Él tiene tan gran dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. El Papa es como si fuera Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal rey de reyes,
que tiene la plenitud de poder, a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terrenal, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. Y eso es lo que Daniel está hablando, hermanos. Engrandeció contra Cristo, tomó el lugar de Cristo. Ahora noten, por él fue quitado el sacrificio continuo, por él, no es por él, noten, por él, hebreo, unim menú, significa de él. De él. Él significa el príncipe del ejército, de él, del príncipe. De él le fue quitado, al príncipe le fue quitado. Al príncipe le fue quitado. ¿Qué cosa? El continuo sacrificio le fue quitado al príncipe. El príncipe, ahora ustedes van a ver, tenía un ministerio continuo y le fue quitado. De él fue quitado el sacrificio continuo. Ahora la palabra hebrea no dice sacrificio continuo, por eso estamos aquí estudiando. Sacrificio continuo en Daniel significa, la palabra que Daniel usó fue el sustantivo ha-tamid. Ha-tamid. Y ha-tamid significa simplemente continuo. Y esa palabra, ha-tamid, está hablando en el Antiguo Testamento. Noten, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de sacrificio continuo, cuando sacrificaba un cordero, la palabra siempre es esa combinación que ustedes ven allí, olat tamid. Olat tamid significa sacrificio continuo. Pero Daniel no usó olat. Daniel solamente usó ha-tamid. O sea, lo que Daniel está diciendo es que le ofrece, le concede al príncipe del ejército un ministerio sacerdotal continuo. Él tiene un ministerio y ese ministerio lo describe con el sustantivo ha-tamid. El ha-tamid, el ministerio del sacerdote en el lugar santo. Cada día el sacerdote pasaba al lugar santo y allí él ofrecía la sangre, la asperjaba en la cortina, allí estaba el incienso, allí estaba el pan de la presencia, allí estaba el aceite para el alumbrado. Allí estaba, continuamente estaba el sacerdote allí y habla del ministerio de Cristo. La esencia de su ministerio continuo es el ofrecimiento de los beneficios del sacrificio cruento, los méritos de la justicia de Cristo a los creyentes que por fe se acercan al trono de Dios. Cristo continuamente está ofreciendo los méritos de la cruz, ese sacrificio cruento que Él se ofreció a sí mismo a favor de aquellos que se acercan a Dios, y el que se acerca a Dios recibe beneficio de su sacrificio, la justificación por fe. Gratuitamente. Y ese fue lo que se le quitó a Cristo. Daniel
8:11 especifica que de él, del príncipe del ejército Cristo, fue quitado el Hatamid, el ministerio continuo de reconciliación e intercesión. Jesús está intercediendo por ti allá en el cielo. Y ese ministerio le fue quitado, o mejor dicho, fue anulado. Usted va a la historia de la iglesia durante la Edad Media y en ningún lugar, en ningún libro va a leer acerca del ministerio de Cristo en el lugar santo, en el cielo. No se habla. En cambio, hermanos, noten, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Eso hizo. ¿Qué significa? No es el lugar, sino el fundamento, Macón. El fundamento, la base del santuario. ¿Cuál es el fundamento del santuario? Es el plan de salvación. Todo lo que hay en el santuario es acerca de la salvación. Es Cristo en el santuario, salvando, aplicando su sacrificio a los creyentes que vienen. Ese es el fundamento del santuario y fue pisoteado. Fue pisoteado por el cuerno pequeño. Noten, por su rebelión, debido a su rebelión, tiene un ejército. ¿Y qué le fue entregado al ejército? El continuo, el Hatamid, el ministerio de Cristo. Ahora está bajo el ministerio sacerdotal del papado. Pero es un ministerio que fue transformado en una mentira. No es el ministerio simple de Cristo. Noten, la teología de la salvación en la Biblia es simple. Usted no necesita ser un teólogo. Usted no necesita ir a la universidad para entender la teología de la salvación. ¿Qué dice la Biblia? Mire cómo Juan lo presentó en una forma simple. ¿Qué dice? Si confesamos, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se entiende eso? ¿Es claro lo que la Biblia dice? Si confesamos, si venimos a Jesús, es sencillo. Él es fiel, Él es justo. ¿Y qué va a hacer? No perdona. Ahora noten lo que sucedió. ¿Qué sucedió durante la Edad Media? El sistema papal cambió la sencillez de la salvación en Cristo y estableció un método que ofrecía perdón basado en 3 teorías antibíblicas: penitencias. ¿Qué es la penitencia? Cuando el pecador venía al sacerdote, porque la salvación estaba administrada a través del sacerdote en el sistema papal. Y el penitente venía y tenía que confesarse. ¿Qué dice la Biblia? Si confesamos ¿a quién? A Cristo. Pero en el sistema papal la confesión era al sacerdote. Entonces el sacerdote le indicaba las buenas obras que debía de hacer para recibir el perdón. Esa es la penitencia. Y cuando regresaba después de hacer las supuestas buenas obras, regresaba al sacerdote y el sacerdote entonces pronunciaba: yo te perdono. Pero ese perdón era un perdón que solamente evitaba que el perdonado
fuera al infierno, porque también inventaron la teoría del infierno, pero hay otra teoría más que ellos inventaron antibíblica, que hay un purgatorio allá en el cielo. Bueno, aquí cerca hay un purgatorio, ¿no es cierto? Ustedes han ido allá. Entonces dicen ellos que el pecador, después de ser perdonado por el sacerdote, tenía que ir al purgatorio. Y para salir de allí la única forma era buenas obras, lo que ellos llamaban indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? El sacerdote, si usted le pagaba, le daba buen dinero, él escribía un valor espiritual. Y dice que si la persona, si usted tenía un familiar allá en el purgatorio y pagaba aquí, inmediatamente esa alma que estaba quemándose allí, brincaba al paraíso. Pero también están las misas, que también tenían un propósito de satisfacer la justicia de Dios por lo que usted ofrecía a la iglesia también. Y esto es lo que Daniel está hablando, el sistema de salvación simple, como está en la Biblia, fue cambiado y se hizo complejo. La verdad del Evangelio, la salvación según el Evangelio, comenzó a ser comercializada y se vendía como artículo en el mercado religioso. Y eso es lo que Daniel está hablando, que de Cristo el plan de salvación le fue quitado, la sencillez de la salvación fue quitada. Entonces Daniel estaba viendo lo que estaba aconteciendo en forma horizontal, lo que el cuerno pequeño estaba haciendo. Daniel estaba observando y entonces escuchó en el cielo una voz. Entonces oí hablar un santo, hay un santo en el cielo que comienza a hablar, hermanos. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar? Es un santo, probablemente ese santo era Gabriel. Y él le preguntó: ¿cuándo va a concluir esto? Esto no está bien. Entonces, ahora noten, Gabriel le pregunta al otro santo, y ese otro santo se identifica en hebreo como la Parmoni. La Parmoni. La Parmoni. ¿Qué significa esto? Noten, la Parmoni, dos palabras hebreas. Pele, maravilloso, admirable, y mana, numerador. ¿A quién le suena esto? Maravilloso, admirable. ¿De quién está hablando? Está hablando que la Parmonía es Cristo. Es Cristo, es maravilloso. El que conoce el secreto de los números. Y él le preguntó a Cristo que le explicara este asunto, que esto que está pasando, qué está sucediendo. Cuando él le dice, en cuanto a la visión, ¿hasta cuándo? La visión está hablando, noten, del carnero, el macho cabrío, los cuernos quebrantados y el pequeño cuerno. Esa es la visión. Y luego vamos a dar más detalles de eso. Ahora, noten, la pregunta del santo en el cielo fue motivada por la interferencia
del cuerno pequeño con el Hatamí, del ministerio continuo de Cristo, estaba siendo anulado. Por eso el santo le pregunta y la Parmoní le contesta. Y él dijo, ahora viene interesante, Cristo es que da la respuesta. Cristo es quien sabe. Y entonces le dice, ¿hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañana. ¿Y qué va a acontecer? Y el santuario será purificado. Ahora noten lo siguiente, en ningún lugar en Daniel 8 dice que el santuario fue contaminado por el cuerno pequeño. El cuerno pequeño nunca contaminó el santuario porque está hablando del santuario en el cielo. Lo que el cuerno pequeño hace es quitar el plan de salvación como fue establecido por el cielo. Y el plan de salvación es lo que Cristo está llevando a cabo allá en el cielo. Lo que el cuerno pequeño hizo es bloquear el conocimiento del ministerio continuo de Cristo. Y esa es la verdad que echó por tierra. Entonces, hermanos, esta profecía es importante. Esta profecía es crucial para el pueblo de Dios. Esta profecía necesitamos entender lo que significa este número, porque fue la Parmoní que dio este número. Es importante. Por eso, hermanos, noten, tenemos una gran bendición, hermanos. Una gran bendición. El movimiento adventista no es un accidente en la historia del cristianismo. Entiendan eso. No somos mejores que nadie, pero el movimiento adventista vino como resultado del cumplimiento de una profecía divina. Fue el cumplimiento de los 2300 tardes y mañanas lo que le dio vida, existencia al movimiento adventista. Y por lo tanto, el cumplimiento de Daniel 8:14 le da validez a la presencia de la iglesia adventista y a su misión. ¿Estamos bien? Le da validez. Tenemos derecho de ser una iglesia, de ser un movimiento. Tenemos una misión. Porque ese es el resultado del cumplimiento de una profecía. Un movimiento que vino con la finalidad de restaurar la verdad según es en Cristo. Una misión divina de proclamar la salvación del Evangelio. Salvación por gracia, salvación a través de la fe, salvación gratuitamente. Esa es nuestra misión, una misión divina, una misión gloriosa. Y cuando la iglesia, hermanos, noten, cuando la iglesia entiende este asunto de la purificación del santuario, nos informa que Cristo está realizando ya la última etapa de su ministerio sacerdotal. En lo último, la última etapa está concluyendo ya. Por lo tanto, hermanos, la purificación del santuario es un llamado a la santificación. Es tiempo de que la iglesia se levante y caminemos con Cristo. Es tiempo de caminar en el camino de la santificación. También es un llamado a la misión, hermanos. Es tiempo de que la iglesia se levante y proclame, porque Cristo viene pronto, muy pronto, hermanos. La esperanza adventista llegará. Esa es nuestra esperanza.
la venida de Cristo. Pronto Él va a concluir su misión allá en el santuario y va a llegar. No siga así, hermanos. Levántate, proclama. Esto es lindo. Cristo viene. Tenemos un destino glorioso. Hay una historia maravillosa. No hay nada por qué lamentar de nuestro pasado. No importa el chasco, si hubo un chasco, pero fue un chasco que dio un resultado glorioso. Tenemos eso en nuestra historia, que vinimos en cumplimiento de una profecía, pero tenemos un destino glorioso. Y Cristo viene, hermanos. Vamos a caminar hacia el hogar. Y noten, cuando la iglesia cumple su misión, entonces está caminando hacia su destino. No hay destino sin misión. Tenemos una misión, tenemos un destino. Vamos, dígale a un amigo, dígale a un vecino, dígale a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa, dígaselo, que Cristo viene pronto. Que Dios nos bendiga y nos sostenga. Pronto estaremos en casa. Amén.